pues una certeza de que estaba la cosa por buen camino, pasa por favor, fue el Conservatorio de Música de Almería, ¿no? Este fue un concurso que ganó y que curiosamente en esos momentos, en los años 80, en Almería pues aparecían edificios de factura más mesiánica, de muros cortina, con mucha tecnología y realmente a mí siempre me pareció que cada arquitectura, como me había enseñado Rudowski, tenía que responder a esa problemática que además las culturas siempre lo han hecho hasta que llegó la modernidad, digamos la abstracción, el arte moderno, etcétera, con esa voluntad de descontextualizar las cosas, ¿no? Y entonces pues teníamos toda nuestra rica tradición hispanoárabe con los patios, el agua, los muros, el aislamiento, los huecos profundos, es decir, hacer una arquitectura que en el clima funciona de una manera pasiva, ¿no? Es decir, evidentemente en esos años ni hablábamos de la sostenibilidad. Lo más que hablamos, que luego veréis cuando empezamos ya a trabajar, se hablaba un poco del bioclimatismo, pero vamos, la sostenibilidad porque no era ese problema que se ha acelerado por las razones de la cantidad de individuos que hemos generado en los últimos 100 años y luego por todo el tema del consumo de energías no renovables, ¿no? Entonces, como veis los huecos, en fábrica de ladrillo, aquí le debo mucho a Dudok, miraba más a Dudok que a otros, miraba también a Julio Cano, que había hecho en Almería la universidad la universidad nueva que estaba en Almería, o sea que tuve maestros muy importantes que me empezaron a hacer ver que cada sitio existe, tiene unas características específicas y la arquitectura tiene que trabajar con ellas, ¿no? Este es un patio, luego aquí el edificio que cerraba este patio no se pudo hacer. No, te has ido. Para atrás. Sigue para atrás. Bueno, pues aquí veis es el Conservatorio de Música de Almería, aquí tenéis el claroscuro, la sombra, el hueco profundo, los patios, es decir, un lenguaje que me parecía mucho más adecuado para hacer un edificio público en Almería que no pues un edificio de muro cortina, más deudor de una arquitectura internacional que había visto pues en el mundo entero, que se estaba haciendo en Estados Unidos y tal, y yo me sentía también por una afición personal a lo local, pero sin perder el concepto digamos, del conocimiento global, ¿no? Entonces, pasa, por favor. Y también en esos años, en los años 80, en Canarias, pues consigo hacer un encargo muy interesante para hacer una vivienda, y lo que hago es enterrar la vivienda en una colada volcánica. Normalmente allí lo que se hacía es se aterrazaba y se colocaban las viviendas en cada terraza de tal manera que había una desconexión entre la topografía y la arquitectura, ¿no? Y lo que hago es meter en esa colada, dejando todas las paredes de piedra, una estructura que se cuelga de arriba y digamos está apoyada en muchos puntos porque aunque la piedra es basáltica, que tiene una potencia de resistencia muy fuerte, el problema que tiene en Canarias, en este caso en la isla del Hierro, que es donde está esta casa, es que la colada volcánica se discurría por abajo, se enfriaba la costra y te puedes encontrar con una costra a lo mejor de 60 centímetros, pero luego enseguida pinchas y empieza el hueco, con lo cual puedes echar ahí hormigón por un tubo. Es decir, tiene mucha resistencia en un punto en la superficie, pero no puedes cimentar, ¿no? Con lo cual es como una red que se coloca sobre ella con muchos puntos donde veis cómo va cogiéndose, ¿no? Las fotos son de las de antes, de las diapositivas, ¿no? Con lo cual pues son un poquito viejunas, pero no se las tengo cariño, ¿no? Pero están ahí en esto. Entonces, y utilizar siempre materiales del lugar, pero entender el lugar precisamente con la capacidad de que la arquitectura lo explique por los materiales, por la topografía, por las sugerencias y no importar otras arquitecturas que funcionan al margen del sitio y con más o menos acierto, más o menos belleza se pueden colocar en un sitio, ¿no? Entonces, estos 10 fueron los primeros
bueno, más proyectos que hice, pero bueno, estos dos, aquí no había ningún tema más que, bueno, una necesidad personal de hacer una arquitectura que me parecía, y el aprendizaje de mis maestros, de ver el sitio. Yo siempre me he ido a ver los sitios, es decir, creo que una de las grandes, digamos, discusiones que ha habido siempre es, no, pues no hace falta la buena arquitectura, no tiene que ir al sitio. Pues yo creo que es que hay que ir a verlo, hay que patearlo, hay que pisarlo, hay que emocionarse o no con lo que hay que saber, o sea, creo que la arquitectura responde a una cultura, a un lugar, a unos materiales, a una orientación, o sea, eso es evidente. Para mí no tiene... Y hemos estado en discusiones grandes en esto. En los años 90 se empieza ya a hacer trabajar en arquitectura bioclimática. Gano un concurso internacional para hacer una urbanización de viviendas en Tenerife y me pongo a investigar un poco, pues, qué es aquello, Canarias, ¿no? Entonces, bueno, ya había hecho la Casa del Hierro y entonces con Canarias veo que hay unas estructuras arquitectónicas, en este caso Lanzarote, ¿no? Y también en Fuerteventura, que son las jerias, ¿no? Son esas maravillosas estructuras para plantar la vid, que se protegen del viento, por lo tanto son unos conos invertidos para que tengan siempre el máximo soleamiento en una superficie perpendicular en todo el círculo, con un material, digamos, que es muy higroscópico, que es el picón, y con lo cual, pues, en el fondo se planta la vid y va subiendo hasta que se protege con el viento y genera esta maravilla de arquitectura. Se puede quitar un poco la ventanita donde estoy yo allí, pues fenomenal. Pero es que eso mismo, si miramos, por ejemplo, las plantas, ¿no?, que hay en cada sitio, nos están explicando muchísimo lo que es ese lugar y por qué se ha especializado ese organismo para sobrevivir en un entorno donde el agua es escasa, donde además son plantas suculentas, etcétera, y esa flor de la tabaiba es una flor que es como un cáliz que recoge poco agua que puede haber en la zona sur de la isla y en estas mucho más, y donde además hay una refrigeración a través de la propia planta, es decir, la materia, la forma y la energía se dan la mano y entonces aparece una arquitectura que está sancionada por los campesinos desde hace mucho tiempo y que es la arquitectura, ¿no? Es decir, conseguir eso me interesa mucho más y me interesó llevarlo a cabo. Con lo cual, digamos, estaba en el momento de la arquitectura bioclimática. Pasa, por favor. El proyecto que presentó el concurso y que tengo la suerte de ganar, era muy sencillo, es hacer unas estructuras de piedra, como jerias, que se colocan en este valle que iba hacia el mar, de tal manera que cada vivienda, los coches se quedaban fuera, dejaba que el terreno... pasa la anterior, por favor. No, la anterior. Eso. Entonces, el espacio, o sea, la arquitectura es lo que queda en el interior de esa jeria, ¿no?, hecho con materiales del lugar y realmente mirando como huellas que iban hacia esa voluntad hacia el mar, ¿no? Y luego dentro pues se hace una estructura muy ordenada, que son unos muros que se enchufan a la parte inferior bajo el forjado, que transmiten la temperatura, una cubierta que es de las primeras que se hicieron en España, una cubierta verde con unas plantas tapizantes y bueno, son viviendas autosuficientes, no están conectadas a la red, estamos hablando pues de los años 90, ¿no? Estas son las secciones, cómo funcionaba, que en fin, esto el que esté muy interesado lo mira en esto. Y esto es la vivienda, ¿no? La vivienda se integra de una manera, creo yo, se adapta al territorio y la materia, la forma y la energía pues se vuelven a dar la mano. Es decir, aquí está hecho con piedra del lugar, que hacen los campesinos, que son esta piedra muy ligera de peso que se puede trabajar muy bien y que es con lo que se hacen los bancales. Hay una cubierta, espera un momentito, hay una cubierta arriba de hormigón donde está la cubierta vegetal, además con un sistema
digamos, de tubería de goteo se mantiene siempre húmeda, con lo cual no se calienta y no manda luego el calor al interior, sino que siempre está esa cubierta en evaporación y por tanto se mantiene en el trasdós de la bóveda, se mantiene siempre una temperatura estable, se abren unas lamas y corre el aire entre una y otra, de tal manera que aprovechando los vientos del sitio, que es un lugar, es un parque eólico, pues todo ese mecanismo empieza a funcionar de una manera totalmente pasiva, ¿no? Pasa. Ese veis el parque eólico, es el ITER, el Instituto de Tecnología de Energías Renovables, y bueno, aquí veis una de las viviendas, ¿no? Con cómo el aire pasa entre el forjado de arriba, una losa, y esto es un cardón, ¿no? Este es otro organismo típico de la zona, ¿no? Es una pieza de arquitectura que tienes algunas hasta de 30, 40 metros de diámetro. Son espectaculares porque es una planta, ¿verdad?, que va sacando todos los soldados para proteger el núcleo. Dentro del núcleo, en el interior de la planta, no corre nada de aire y entonces las condiciones son de una estabilidad termodinámica brutales, ¿no? Entonces, como es un sitio muy ventoso, por efecto abrigaño, ya sabéis que el aire choca y se va repartiendo y por lo tanto es capaz de mantener, esto es una imagen que os he traído para entender lo que es una rotura por efecto abrigaño, de tal manera que se va fraccionando y se convierte la energía en energía de calor, térmica, y toda la energía potencial se transforma, como ya sabemos, por el principio de la termodinámica. Pasa. Y de hecho, bueno, estos principios también se estudian con las famosas chimeneas en los países árabes, que desarrollan con más o menos acierto, más o menos estilo, el concepto de chimenea solar. Bueno, este edificio era el edificio de centro de visitantes de la urbanización, ¿no? Y hay 3 grandes chimeneas solares que son pintadas en un hormigón teñido y luego toda la piedra del lugar generando, es un centro donde hay un auditorio, lugar de exposiciones, hay un museo y es un recorrido, dentro es blanco y fluye todo el espacio, pero por fuera es como esta articulación de piedras donde unas se separan y otras se cierran con mortero para generar que el aire vaya creando unas condiciones climáticas específicas. La cota cero, pasa un momentín, el anterior, un segundo. La cota cero, que está donde veis ahí, donde termina el vidrio, todo lo debajo es un camaranchón que está plantado con unas plantas tapizantes y con una goma, está manteniéndose húmeda y los muros se hincan en ese espacio y unas chimeneas solares están encima del edificio calientes dentro de esos volúmenes de hormigón, de tal manera que cuando se abre las compuertas que van por los muros son 2 hojas de piedra y el aire tirado por esas rejillas que se abren en los espacios, pues corre y entonces todo el museo y todo el espacio se va refrigerando de una manera natural. Aquí tenéis todo, abajo a la izquierda, a la derecha veis pegado esas rejillas por donde va saliendo el aire, el muro gordo, los muros gordos donde por el interior discurre el aire, pasa, y por ejemplo a la derecha, si yo me quito de la foto esa, gracias, veis cómo es el salón de actos y ahí al fondo hay una chimenea solar que inmediatamente se abre y tiene las rejillas que entra el aire, luego está el muro de piedra para mantener esa inercia térmica y entonces cuando viene la gente a ver una película que se pone un poco para explicar lo que son la sostenibilidad, bueno, el bioclimatismo, eran arquitecturas bioclimáticas, pues inmediatamente se abre por la carga térmica que se introduce, se abre, se corre, empieza a moverse el aire y aquello hay una sensación, hay un confort térmico tremendo, ¿no? Pasa. Es decir, ya empezamos a hablar, de arquitectura bioclimática, ¿no? En los años 2000, entonces hemos visto cómo de una aproximación inicial hacia el lugar, la arquitectura, desde un punto de vista como mucho más cultural, más conceptual, empezamos a trabajar sobre el bioclimatismo ya estudiando las condiciones climáticas con nuestras cartas, etcétera, y las sombras, y ya en el año 2000 empezamos ya
ya se han desarrollado ciertos programas, ¿verdad? Y por tanto podemos trabajar de una manera un poco más rigurosa, con datos, y en el estudio montamos el laboratorio, siempre trabajando conjuntamente con las empresas, que llevamos muchos años, y entonces empezamos a hacer un edificio que está aquí cerca, y fue mi primera trabajo cuando empezó a venir a Pamplona mucho, que es el CENER, el Centro de Energías Renovables, que es un concurso que ganamos y que se explica precisamente por el Cierzo, que todo el mundo sabe, la Tramontana, en fin, no voy a contar ahora esto, pero sí, aquí ya empezamos a trabajar sobre otro tema importante. No, pasa al anterior un momentito. En el fondo, Pamplona está construida por el Cierzo, es decir, ese viento, ¿verdad?, del norte, noble, como llaman aquí los campesinos, que va como lamiendo y va generando esas colinas, esa sinfonía de colinas que va puliendo por el viento que corre precisamente por el río, el Ebro, que lo va, es la correa de transmisión de todos los valles y de todos los vientos de la península, y por tanto el Cierzo arriba la arquitectura es eso mismo, es decir, es generar esas condiciones al sur, pero unos elementos, y empezamos a trabajar ya en la prefabricación, en la industrialización. Y hacemos unas piezas, aquí veis a la derecha lo que llamamos el ingenio bioclimático, esto fue un concurso también, y este ingenio bioclimático sirve para generar unas condiciones de confort mucho mejores que la propia, digamos, que confiar en la máquina, ¿no? Entonces, bueno, eso es un captador solar donde el viento del Cierzo arriba pues se puede meter al interior, o bien el bonachón, que es el del sur, y vamos jugando con esa sección, ¿no? Pasa. Aquí tenemos unas piezas de 3 metros de hormigón industrializado, con la pendiente, la forma lo da la captación, la latitud del lugar con más o menos 10 grados, para que pudiesen ponerse los paneles captadores térmicos, porque aquí se hizo una de las primeras máquinas de absorción que enfría por aire en los circuitos de agua, y por tanto refrigeramos con el sol que calienta estos tubos de vacío, ¿no? Entonces empezamos a trabajar ya con conocimiento técnico y con cierto rigor a través ya de los programas. Pasa. Bueno, veis, industrializados, son unos dedos orientados norte-sur, la sección cuenta el edificio, pasa. Los muros de captación solar, este ingenio bioclimático, pasa, unos patios, al fondo se hizo un espacio también fotovoltaico, donde da sombra y son lamas, fue también de las primeras lamas fotovoltaicas que se hacen en este país. Ahí veis los paneles, los captadores térmicos de tubos de vacío que calentaban el agua para luego la máquina de absorción generar las condiciones para las vigas que enfrían el espacio. Pasa. Y bueno, pues los esquemas primeros que empezábamos a trabajar en aquellos años, ¿no? Es decir, para explicar realmente cómo funciona, que tengo mucha gracia porque al principio, ¿verdad?, trabajamos con las flechas, y a mí me llamaban, bueno, cuando me empecé con esto, pues prácticamente pues era el único que lo hacía. Entonces me llaman el arquitecto César de las flechas, porque siempre contaba un poco los proyectos con las flechas por donde iba y tal, ¿no? Entonces, bueno, realmente este es un ejemplo de cómo contábamos los días de invierno, los días del día, de la noche, de frío, tal. Explicar un poco cómo un organismo funciona, porque se nos había olvidado completamente a los arquitectos entender precisamente el potencial que tiene un organismo como la arquitectura, que tiene una cantidad de energía incorporada y que no somos capaces más que de hacer residuos y desechos, ¿no? Entonces, si somos capaces de ese organismo entender cómo puede funcionar en un entorno, pues nos hubiera ido de otra manera. Lo que pasa es que el movimiento moderno, que ha sido imprescindible para muchas cosas, ¿no?, pues yo creo que se olvidó, confió tanto en la máquina que al final a la gente, vamos, yo me he encontrado en la escuela, yo he estado muchos años dando clase, y bueno, chavales que no sabían distinguir entre inercia y aislamiento, o sea, no sabían explicarlo, o sea, cosas realmente que hasta, bueno, en los pueblos y la gente de antes sabía perfectamente
perfectamente cómo funcionaba su casa y cómo tenía que echar la persiana, bajarla, abrir la contraventana, y mantenían con la cultura, digamos, popular y el uso, sabían perfectamente cómo funciona termodinámicamente una vivienda. Y eso, como nos acostumbramos a apretar y a soltar, y si se estropea llamar al técnico, pues claro, se había perdido todo. Entonces creo que eso también fue uno de los momentos donde empezamos a trabajar PASA. Y bueno, había un muro trombe, el ingenio cogía también la temperatura, la sección se hincaba en el suelo para conseguir la inercia del terreno. Pasa, por favor. Bueno, son mecanismos y son patios, y esta es como la montaña esa que os enseñé al principio, todo industrializado. Ya empezamos a trabajar con prefabricaciones por las razones que todo el mundo sabemos y a las cuales vamos a ir sí o sí en muy pocos años. O sea, ya todavía el sector es un sector con una inercia brutal y le cuesta mucho cualquier cambio, pero llegaremos a eso. Pero aquí se ve un poco esa idea del monte y de cómo el entierro de los laboratorios, en fin, pasa. Y nos vamos a Gijón, ¿no? En el barrio de Cima de Villa también ganó un concurso, y esto es lo que era el barrio pesquero de Gijón, con esas galerías solares fantásticas, que ya sabéis que funcionan con un muro de inercia donde estaban las habitaciones principales. Ahí en invierno que da el sol, se calienta ese aire y calienta el muro, que luego por la noche, ¿verdad?, va calentando la habitación. O sea que son mecanismos bioclimáticos. Y entonces aquí, estudiando esto, pues propongo en el concurso el que había un edificio en ruinas, solo quedaba la primera crujía, pasa por favor, y esta es la propuesta, ¿no? Es decir, la primera crujía la rehabilito, porque es una crujía muy interesante, renacentista, y lo que hago es, pues, limpio los alfices, ordeno bien los huecos y tal, pero la parte de atrás, que estaba en ruinas, lo que genero es como un gran mirador, un colchón térmico, que tiene, que me pareció muy interesante, el mismo ancho que los muros de los siglos anteriores. Es decir, uno trabaja con cargas verticales, es decir, con masa, y le continúo con un espacio vacío que trabaja por termodinámica como un colchón térmico, ¿no? Entonces me parecía que era un guiño muy interesante la transformación de la masa de la gravedad por la atmósfera y por el clima que producía. Entonces todo esto es un gran captador solar, pasa, que sirve en la crujía de la izquierda para producir un poco la mochila termodinámica de todo el edificio. A la derecha, pues, es la crujía que arreglo un poco el muro, que estaba muy desplomado, pero lo sostengo mediante un trasdos de hormigón que lo ato para mantener el desvío de la propia fachada de piedra. Y luego a la izquierda, donde con unos paneles que me hacen una casa especializada de vidrio con madera de castaño, de tal manera que, bueno, pues es un mecanismo que estudiamos con mucho rigor técnicamente, de tal manera que hay un pasillo alrededor, y ese colchón térmico sirve. Esto es un poco el edificio. Es decir, es como una mochila térmica, un poco lo que nos hablaba, si recordáis, los arquitectos Archigram, ¿no? La nómada sofista, en fin, como un edificio contemporáneo surge para rematar un cuerpo histórico patrimonial sin prejuicios, es decir, sin querer repetir eso, sino precisamente comprometiéndose funcionalmente con la nueva necesidad de bajar el consumo y de generar unas condiciones lo más favorables posibles mediante esta especie de anorak o de colchón térmico, que además luego podíamos cambiar las ventanas, porque si veis la anterior, pasa un pomitín anterior, veis, son unas lamas que van cogidos con unos pequeños chismes de acero inoxidable a una subestructura. Por dentro es practicable ese espacio, y hay obviamente otra fachada, también estudiado muy bien los vidrios, pasa. Y entonces, digamos que esta idea, ¿verdad?, de la prótesis climática que se coloca a un edificio patrimonial, todo me parece que empieza a resonar hacia una manera de entender la continuidad en el tiempo de los problemas que hay que resolver. Pasa, por favor.
Bueno, también en su momento ganamos un concurso para hacer las nuevas oficinas de Canal Plus, y es una fachada también que se explora de lo anterior, y hay unos patios. Esas grandes cajas son unas cajas jardines con unas lamas de vidrio que además están serigrafiadas para pasar más o menos luz, más o menos sol, y que como por la orientación iba poniente se van moviendo en cuanto que entra el sol en carga en esa fachada, salta un sensor y empieza a mover los brisolets acompañando al sol, de tal manera que la fachada se va moviendo y va protegiendo esas cajas donde dentro hay unos jardines a los que se sirven las oficinas. Paso, por favor. Son estas que estáis viendo. Luego la fachada también es una doble piel, ya con perforaciones más o menos anchas en función de lo que quería que la velocidad fuese más o menos grande. Pasa, y aquí veis uno de los patios, este es el patio de acceso, pasa. Y aquí también en esos años seguimos un poco con el tema de la industrialización, y son unas torres industrializadas todas que hicimos en Parla, ¿no? De hormigón trabajado y tal, pero donde todo se montó, fueron torres que se montaron muy rápidamente, ¿no? Pero que también empezamos a preocuparnos por eso. Es decir, veis un poco el proceso de cómo empezamos a complejizar más el estudio, las propuestas, etcétera. Pasa. En el año 2010 ya la técnica en el laboratorio es ya mucho más exigente, más rigurosa, ¿no? Y entonces ya pues viene gente al despacho, pues como ya más formada en estos temas, y en el laboratorio que estaba al frente de Miguel Díaz, que mañana va a presidir una de las mesas, lo dirigía él, y digamos que teníamos, bueno, eso era la seña de identidad de nuestro despacho. Y aquí hicimos unas viviendas, las primeras viviendas que según nos han dicho se han hecho en Europa, vivienda pública, con geotermia aire-aire, ¿no? Es decir, nosotros tenemos en nuestro país unas condiciones termodinámicas fantásticas, que, como sabemos todos, pues digamos que a 6-7 metros de profundidad, 10 metros, la temperatura de la Tierra es estable, ¿no? Es decir, porque son siempre las temperaturas medias del año es la que se estabiliza, porque si la Tierra tuviese cambios de temperatura en su masa no podríamos vivir, unas diferencias brutales, ¿no? Entonces las oscilaciones se mueven siempre en un parámetro que lo equilibra, esa inercia y esa masa de Gaia, ¿no? Que es tremendo. Entonces empezamos a trabajar sobre, bueno, eso lo saben muy bien los que tienen bodegas, ¿no? Es decir, vas a la bodega, excepto cuando ya se nos fue la olla a muchos arquitectos, y en vez de cuidar el vino, cuidábamos la imagen del vino, ¿no? Y entonces hacíamos paridas, como todos sabéis, que se han hecho, ¿no? Y sin embargo, lo más fácil es hacer una cueva, meter el vino como se ha hecho toda la vida, con 4 duros, eso sí es sostenible. Lo demás, de llenar el paisaje de chapas, de aluminios y tal, pues por muy... Me callo, sigo. Entonces, bueno, pues aquí trabajábamos con ese principio tan básico, tan elemental, de generar una estructura, digamos, que coge el aire de exterior, lo pasamos por unos conductos. Bueno, luego lo cuento. Esto solamente para deciros que además hay que cuidar, la arquitectura tiene una capacidad para transformar el espacio, ¿no? Es decir, yo creo que lo más importante de la arquitectura es el espacio público. Es decir, si un arquitecto no empieza a entender que lo que tiene que resolver es no el edificio, que luego eso se va a cambiar con el tiempo, sino que ese genera un espacio público, y que el espacio público es el espacio por antonomasia más importante para la ciudad y para el ser humano, y por tanto los arquitectos tenemos que estar en ello. De hecho, en el edificio de Gijón me pareció una cosa muy bonita. Estaba en una plaza, en el barrio de Cimadevilla, y ese fanal de luz que por la noche se ilumina
puso en valor la placita y fue muy bonito porque había unos chigres ahí que iban más o menos porque el barrio no estaba muy bien rehabilitado. Este fue una de las primeras piezas y entonces como había unos chigres que empezó, bueno, pues a coger un poco más de existencia y tal, porque generaba una luz muy agradable en la plaza, se pusieron los dueños de esos chigres los que escancian sidra y esto, ¿no? Para hablar con el decano del colegio, estuvieron hablando y le pidieron a ver si lo podía dejar unas horas más tarde encendido porque traía gente y animaba la plaza y que ellos asumían el coste de esa diferencia. En fin, eso me fue, yo creo, lo que más me emocionó y me gustó del propio edificio, ¿no? Es decir, que de pronto, con un poco de iluminación y un poco de orden, el propio edificio es capaz de generar cualidad en el espacio público. Pues aquí, arriba, en la normativa, te daba ese bloque que veis ahí arriba, rojo, y donde había distintas viviendas que daban a un patio, otras al norte, otras al este, y entonces, sin cambiar normativa de plan general, fuimos a hacer un estudio de detalle nuevo y hicimos el hemiciclo solar, que coge el eje, le da importancia y pasa. Y este es el hemiciclo solar, ¿no? Hay unas chimeneas solares, hay unas plazas públicas que además sirven para hacer actividades, un poco retomar la idea esa de que el edificio, la gente, que puede venir la cultura y el ocio puede venir a la propia ciudad, es decir, estos son ciento y pocas viviendas y por lo tanto son en régimen de alquiler y estos son plazas donde se hacen todo tipo de actividades. De hecho, se hizo un acuerdo con el Museo de Arte Contemporáneo de Móstoles para que se hiciesen actividades para los críos y tal en esa gran plaza. Arriba pues hay una zona de juego, de deporte, esas chimeneas solares funcionan y habéis el intercambiador de calor con el suelo, con chimeneas solares que son esas que habéis visto en el alzado y que suben para arriba, pasa, y que funciona con los conceptos de tipología de conductos enterrados. Estudiamos los tres tipos en bloque, independiente y en parrilla, y al final el que nos daba una optimización mayor era el colocar en parrilla los conductos donde va a haber el intercambio de aire que cogemos. Bueno, ya el edificio empieza a plantearse casi como un sistema venoso, ¿no? Es decir, un organismo donde las instalaciones es otra cosa, ¿no? Es como las venas, las arterias, que hace que el edificio respire, ¿no? Pasa, por favor. De tal manera que luego lo hicimos con medios baratos, es decir, de obras públicas, son estructuras donde... ¿Veis? Aquí veis no paséis todavía, aquí veis los tubos que van cogiendo, van de uno a otro para no afectar la cimentación, se separa de la misma y por tanto el aire que entra en verano, por ejemplo, pues puede entrar ese aire a lo mejor a 36 grados o 37 grados, nosotros lo movemos mediante una UTA, una pequeña UTA, una unidad de tratamiento de aire, corre... todo ese circuito de aire va intercambiando con el suelo, con lo cual lo sacamos a 17 grados, que con la pérdida de carga por rozamiento, etcétera, a las casas llega a 19 grados, 18, 19. Es decir, conseguimos un aire climatizado absolutamente con el intercambio del suelo, ¿no? Por la noche se repone el tema y sigue funcionando. Pasa. Bueno, este es el interior, hay que sellar bien los tubos, comprobar, pasa. Veis aquí el espacio público, las chimeneas solares, pasa, y luego también hay ¿cómo se llaman? En la fachada son galerías solares que cogen el aire, en fin, hay todo un mecanismo. Aquí ya empezamos a complejizar, ya estamos mucho más, pasa ya mucho tiempo, ya sabemos un poco más, tenemos experiencia, tenemos empresas ya que nos ayudan, empezamos a trabajar ya con datos y con estudios más rigurosos. Pasa. ¿Veis? Esta es la galería solar que se abre y se cierra, pero aprovecha, en fin, pasa. Estos temas, ¿no? ¿Ven? Llevamos también el aire caliente a la fachada norte, pasa, y por la fachada norte es una calle de acceso al edificio que está, además, digamos, medido para que dos bicicletas se crucen y en el extremo de cada planta hay el almacén de bicicletas de tal manera que una persona puede subir la bici y anclarla y colocarla ahí. Pasa. Este es el hemiciclo solar, pasa. Aquí veis cómo se abren
las chimeneas, y entonces el aire que lo pusimos debajo de los radiadores para que en invierno, como tenemos el aire a 19 grados, el salto térmico para los 23, 24 grados de confort de la vivienda es muy barato y es muy sencillo, ¿no? Es decir, que tiene modo invierno y modo verano, ¿no? Y lo que se hace, se abre o se cierra la chimenea solar, que son estas chapas donde se calienta mucho y evidentemente tira, con la ayuda de una UTA, el aire entra y en los falsos techos se recogen y van a la fachada, y esas chimeneas tiran de todo el aire, ¿no? Es decir, es geotermia aire-aire, ¿no? Muy barata, muchísimo más barata, obviamente, que pinchar a 100 y pico metros, ¿no? Y en España yo creo que se ha explotado suficientemente poco, ¿no? Entonces hicimos esto. Pasa, por favor. Pasa. Ya me avisan que me queda poco tiempo, pasa. Y todavía me quedan unos cuantos años. Y aquí una investigación también, esto es en Sevilla, ¿no? La Agencia Andaluza de la Energía, otro concurso que ganamos, y aquí investigamos ya con el estudio, ya el laboratorio, empezamos a explorar con casas industriales, a patentar mecanismos, hacemos una fachada captadora dividida todo en píxeles termodinámicos, que además, claro, estudiamos, ya el estudio ya empieza a proponer inventos y patentes, cosa disparatada en este país, lo digo en voz alta, porque es que aquí no puedes inventar nada, porque es dificilísimo, porque no te creen, porque aquí se vende todo, bueno, pues porque no hay cultura de investigación y desarrollo, ¿no? Es muy complicado. De hecho, tenemos unas anécdotas que es para escribir un libro, pero no hemos podido poner una fachada captadora que tenía el dite de Torroja, etcétera, porque resulta que el seguro en un edificio público decía que para que se pudiese poner tenía que haber por lo menos 1 o 2 precedentes que le sancionasen que aquello funcionaba. Y entonces digo, bueno, entonces ¿cómo coño podemos poner el primero? Ya me contará usted. Entonces, claro, es absurdo. Bueno, pues no había seguro para la empresa municipal de la vivienda y nos pudimos hacer. O sea, que esto va así. Entonces, bueno. Bueno, pues entonces pasa, aquí empezamos ya a trabajar de una manera más rigurosa, pasa con las corrientes de aire, y empezamos a trabajar en un tema que hemos estudiado últimamente en estudio, que son los organismos, ¿no? El organismo, que todo organismo está hecho por órganos, para la redundancia, que están en constante colaboración unos con otros, entre sí, para mejorar las condiciones de ese organismo completo, ¿no? El cuerpo humano, pues es característico lo de ¿verdad? El pelo, bueno, cómo está el sistema, digamos, linfático, y además el sistema, digamos, también de la sangre, ¿no? Cómo se regula por la proximidad al exterior, la piel que ya la fachada, ya no hablamos de fachada, hablamos de envolventes, ¿no? Es decir, eso es muy interesante, ese cambio que ha habido, ¿no? La fachada ha sido siempre como un elemento estático de la arquitectura, tipológicamente, y ahora tenemos que hablar de organismos con envolventes que sean susceptibles de intercambiar y de accionarse con ese entorno, ¿no? Porque yo creo que estamos en el umbral de una gran transformación. Nosotros vendremos en el vagón de cola, como siempre, esperemos que inventen ellos, que sigue eso existiendo, y entonces nos sumaremos a medida que salgan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasa. Entonces aquí, por ejemplo, está una fachada que desarrollamos justo con TDM, que es un píxel fotovoltaico. Estudiamos desplegamos el sólido capaz puro y duro que nos da la normativa y empezamos a trabajar sobre las distintas radiaciones que tenemos. Y hacemos una fachada telescópica en función de la orientación de la propia fachada. No es lo mismo en Almería una fachada sur que en Murcia, que en Santiago de Compostela, porque las cargas térmicas y por tanto la radiación incidente varía muchísimo. Entonces estudiamos que tenemos estudiado en el laboratorio que entre los 7 centímetros y los 28, 29 es donde se produce el flujo de intercambio termodinámico que funciona esa fachada, ¿no? A partir de 28, 29, 30 centímetros se estabiliza con el exterior y antes no funciona tampoco. Entonces hay que diseñar el sistema pasivo de moverla, pero esto es unos píxeles, hicimos píxeles de 1 metro por 1 metro, que son píxeles fotovoltaicos, térmicos, antirradiación, etcétera, y con un sistema, digamos, telescópico se enganchan y llevamos todas las instalaciones por la fachada, de tal manera que es una gran envolvente
térmica y tecnológica que va interactuando con el interior y con el entorno para generar condiciones de confort al edificio y al espacio público que le rodea. Aquí veis las pruebas que hicimos en un mock-up de un trozo a escala 1:1, muy fácil, y esto es la fachada, la envolvente sur de la agencia andaluza. Hay todo un tema de la corriente de aire con los vientos que vienen por el Guadalquivir, que se llaman vientos de marea, que cogen la parte baja, hay unos mordillas y sombras, bueno, pero veis cómo el pixelado no es ese pixelado estético que se puso de moda y yo creo que casi como un ornamento, todo, si veis un poco la parábola de la máxima radiación, está perfectamente marcada por los paneles fotovoltaicos y luego, etcétera, etcétera. Pasa. Aquí estudiamos un lucernario mozárabe, en la tradición hispanoárabe que tenían ellos, habían desarrollado el mozárabe, que es una maravilla, los mozárabes, ¿verdad? Nazarís, ¿no? Donde cuando entras en el fondo de una mezquita, ¿no? Ves, o en un baño, ¿no? Es decir, cómo la retina va viendo cada vez cómo los pequeños puntos de luz entran y empiezan a reflejarse en esos mozárabes, que no solamente es un elemento ornamental, es un elemento geométrico y físico maravilloso para poder reflejar la luz, ¿no? Entonces, trabajando sobre eso, hacemos un lucernario que permite que entre el 100% del espectro visible, pero sin embargo no entra prácticamente nada de las radiaciones, digamos, de calor, ¿no? Entonces, bueno, hacemos ya convenios con la Escuela de Arquitectura, nuestras maquetas, ya sabéis que la maqueta es un test fantástico para el arquitecto, probamos con el departamento, en este caso de tecnologías renovables de Neila y de toda esta gente, y empezamos a hacer estas pruebas de estos disipadores de luz, pasa, y esto lo hicimos con Lledó, iluminación, ¿no? Y aquí veis el lucernario terminado, donde mantiene siempre la luz uniforme, con una estructura muy especial, que bueno, está ahí para que la estudiéis, entréis en la página web y lo tenemos puesto, ¿no? Y estos son los pozos de luz, también desarrollamos unos pozos de luz que pueden, es decir, muchísimas veces tenemos unas crujías muy grandes y solamente hay iluminación en las fachadas principales, ¿no? Que normalmente son los sitios donde los cogen los directivos para tener vista y tener buena luz, y toda la masa está en el interior trabajando con luz artificial todo el día. Entonces hemos creado unos pozos de luz que, pues, bueno, bastante sofisticados y tal, pero muy interesantes porque son como las venas luminosas del organismo, ¿no? Es decir, ya no trabajamos con pilares, trabajamos con elementos del propio organismo, ¿no? Esto está en la planta sótano, en el segundo sótano, y ese tubo de luz llega por una serie de efectos de reflexión y de materiales especiales, y está alrededor de ella, podemos llegar a poner hasta 130, me parece que eran 140 luxes en un plano de trabajo, con lo cual aparecen unos organismos, ¿no? Dentro del edificio. Pasa. Estos son los últimos proyectos, ¿no? Yo creo que ya está al final, porque me queda poco, ¿no? 5 minutos, venga, termino. Y esto ya es lo último que hemos terminado. Es decir, estos son las viviendas, son unas 100 viviendas que hicimos en un concurso que ganamos hace ya años con el Colegio de Arquitectos y con Solvia, ¿no? Que eran edificios de consumo casi nulo, ¿no? Entonces, bueno, cada fachada, cada envolvente, bueno, pues habla sobre las necesidades de la misma. Es un edificio que funciona de maravilla, bueno, pues ya está terminado, y que tiene SATE en la fachada norte, y que luego la fachada oeste y sur que dan al interior de la parcela. Solo nos daba, el concurso era solamente esta grapa, ¿no? El de la izquierda no es nuestro, pero hacemos todo un estudio muy específico de cada fachada o cada envolvente para ver cómo se tiene que comportar y qué materiales y qué profundidad, y lo diseñamos específicamente, ¿no? Esta sería, por ejemplo, esto creo que es la oeste, ¿no? Me parece que sí. Y entonces ahí tenemos un colchón muy especial con doble ventana, de tal manera que tú puedes incorporar o no ese espacio de luz, y tiene unas secciones muy bonitas. Pero aquí ya trabajamos, bueno, pues ya con todo el material y con todo lo que hemos aprendido y que sabemos. Pero fijaros que estamos haciendo un recorrido de 40 y muchos años, ¿no? Que empezamos a trabajar con esto pues hace, pues, ni se sabe. Pasa, por favor. Pasa.
Esto sería la fachada interior también, algunos elementos que corren para dar sol. Y este es un edificio que creo que quedó muy bonito, que está al lado de la M30, que es como una caja con un envolvente y una piel que está dando, y ahí tiene mucha protección a la M30, que es muy ruidosa y por tanto cuidamos muchísimo, digamos, esos elementos con materiales. No quiero hacer propaganda de ninguna casa, pero muchas de ellas están aquí en el consorcio, o sea que, y bueno, pues este yo creo que me parece recordar que es el BREEAM super, ¿no? Es decir, es el más platino, ¿no? Una cosa muy bueno, BREEAM muy bueno. Pero vamos, que trabajamos muy bien con la empresa Exacciona, tuvimos una relación, y son dos, la normativa era de patio de cerrado y nos parecía que eso no funcionaba bien. Entonces lo que hicimos fue hacer dos bloques, abrirlos hacia la luz, ¿no? De tal manera que esa gran grieta se abre hacia el sur, y en esa grieta colocamos los núcleos de comunicación, los jardines y el espacio público, privado-público, de relación entre los dos bloques. A la calle interior, a este pequeño patio, aparecen unas tipologías de huecos más horizontales, y hacia la M30, hacia el bosque de la M30, aparecen otro tipo de huecos. Esta foto está cerrada para esa voluntad de crear un objeto, además, que tuviese esa voluntad de construirse a través de la mejor opción climática posible, pero a su vez que desde la M30, digamos, se viese como una pieza muy rotunda y con mucha potencia de arquitectura. Pasa. ¿Veis? Aquí veis el espacio interior, la gran grieta abierta, con las escaleras, los pasillos, los pasos entre viviendas. Pasa. Esta sería la envolvente de la fachada a la M30. Es una doble piel muy interesante, con una carpintería interior también de un miembro de aquí del consorcio, y que tiene, bueno, unas grandes prestaciones. La verdad es que está funcionando fenomenal, ¿no? Pasa. Aquí veis el espacio ese público. Pasa. El acceso a esa calle que ahora tiene plantas y hay críos por ahí jugando, y la gente como una especie de corral. A mí me parece muy bonito recuperar esos espacios entre las viviendas como lugares de encuentro, pasarelas, de hablar. Y ya cierro con este último, que esto es en Carabanchel, ¿no? Que es la primera vivienda que se hace. Yo creo que lo interesante de esto es que es la primera vivienda pública que se hace por la empresa municipal de la vivienda en Madrid, ¿vale? Con Passive House. Esta es totalmente Passive House. Digamos que esta es industrializada, es un concurso, viene de un concurso Manubit de escala europea, que tuvimos la suerte de ganar, y empezamos a trabajar. Entonces, yo creo que lo importante de esto es cómo realmente el proyecto inicialmente no era Passive House, es decir, era una vivienda social, y convencimos a la MV, en ese caso al director técnico, que era, porque al final están las personas, y si una persona se lo cree, te apoya. Si una persona no se lo cree, ya puede ser el director de que sea, que pasa olímpicamente porque no quiere meterse en zarandajas. Entonces, afortunadamente, la persona que estaba allí pues nos dijo: oye, para adelante, vamos a hacer la primera prueba y tal, y creo que el resultado ha sido, han dado muchísimos premios, etcétera, y os puedo decir que el aumento de coste del código técnico, de lograr el código técnico a pasarlo a Passive House, ya haciéndose el edificio, fue del 5,9%. O sea, no llegó al 6% de sobrecoste. Absolutamente asumible en cualquier promoción, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ha sido los últimos proyectos, digamos, más premiados, que nos han hecho, hemos sido seleccionados en el FAT, en fin, etcétera. Pero veis un poco todo ese rigor estructural. Vamos a tener que realmente convencernos que hay que modular, que la arquitectura tiene que cambiar el sistema de construcción y los objetivos de calidad ambiental, de calidad, etcétera, ¿no? Pero siempre yo creo que es lo que hemos intentado hacer en mi despacho desde hace muchos años,
de arquitectura buena. Lo lograremos o no, eso ya depende del talento que tengamos, pero siempre que lo importante es que no hagamos de la sostenibilidad o de los tal un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, todo tiene que estar al servicio de la arquitectura, del espacio público, de la calidad, un poco de los objetivos que siempre han permeado la arquitectura. No creo en las arquitecturas con prótesis, me parece que eso es un error, ¿no? Y bueno, pues este edificio Passion House es muy económico, son viviendas de alquiler y tenemos un espacio común, abajo unos garajes y unos espacios de intercambio y de relación comunes y tal, y unos huecos muy bien construidos, porque ya sabemos que el PASIF es una garantía de construcción fantástica, ¿no? Que esperemos que, bueno, pues que empiece la gente a demandarlo, porque si la gente no tiene educación para pedir realmente saber el compromiso que tiene, pues no, es muy difícil que salga un proyecto así, ¿no? Es que aquí veis la galería, todo también industrializada, con materiales muy medido, muy modulado. Pasa, por favor. Bueno, entonces yo con esto creo que ha sido el tiempo que me habéis dado, ¿no? Bueno, bien, lo que he hecho es así de una manera precipitada y tal, pero con cariño, contaros un poco todo, y además me ha servido como para decir, joder, la cantidad de años que tengo ya trabajando en esto, ¿no? Pero es verdad que al final se trata de intentar responder a los problemas que la sociedad tiene en cada momento. Ese es el compromiso de la arquitectura, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, evidentemente, no hay nadie, algunos cernícalos que todavía quedan por ahí, que no se han dado cuenta que es que estamos inmersos en un momento de SOS, de campana, o sea, que es que las cosas van mal y van a ir peor, ¿no? Entonces, o nos ponemos las pilas y empezamos realmente a reducir las demandas y las demandas energéticas, o si no, esto pinta fatal, ¿no? Es decir, yo creo que ya no hay nadie que todavía niegue, bueno, sí hay, vuelvo a decir, hay algunos cernícalos que lo hacen, pero lo del cambio climático y esto es una barbaridad, ¿no? Entonces, la arquitectura tenemos que empezar a trabajar muy seriamente, pero lo tiene que demandar la sociedad, porque desgraciadamente todavía pues la arquitectura o la construcción está cautivo del suelo, hay muchos temas que impiden, ¿no?, que todo esto... Pero lo único que creo es que lo que hay que hacer es trabajar mucho, investigar mucho y proponer mucho, ¿no? Y intentar cambiar las cosas desde la realidad, ¿no? Yo creo que la creación no es inventarse historias, a ver quién se le ocurre la idea o la ocurrencia, ¿no? Es transformar la realidad, cada uno desde su oficio, con rigor, con conocimiento y con mucha pasión, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos intentado, lo que yo he intentado hacer desde hace casi 45, casi 50 años, que ahora pues se llama sostenibilidad, se llamó al principio bioclimatismo, sabemos de todo, pero al final es hacer las cosas con sentido y con conocimiento y que los arquitectos volvamos a recuperar la importancia que tenemos en la sociedad, más allá de ser puros decoradores de alzados o de fachadas, ¿no?, de formalismos. Creo que tenemos la obligación de responder a los problemas que la sociedad tiene y que realmente ahí es donde nosotros como profesionales podremos crecer y podemos servir, que es lo que al final estamos para servir a la sociedad que nos encarga y que nos dice, oye, ayudarnos a resolver este tema. Y bueno, perdonar por la precipitación, pero me pasaría horas, menos mal que tengo aquí a mi socio que me va diciendo 15, 10, 9, porque si no, pues os contaría muchas más cosas. Pero bueno, gracias por acompañarme en este viaje y espero que os haya interesado. Muchas gracias. Permíteme, te vamos a hacer luego una entrevista allá afuera. Pero si quieres saludar algo... Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, que encantado de poder, y si no, pues vamos a tomar algo. Más o menos. Pero vamos, te quiero decir que no había ninguna voluntad de ir por delante, ¿eh?
pero pasa que me empezó a interesar cosas, porque, no sé, yo estuve en Nueva York y vi muchas cosas y me vendían motos en la escuela, joder, que solamente era accesible a los genios y tenías que hacer parecerte a... Y me resultaba muy difícil, ¿no? Y entonces, pues yo de pronto pues me encontraba muy a gusto cuando iba a un sitio y tomaba el vino del sitio y donde veía, ¿sabes? Me gustaba pues viajar para conocer la cultura, la gente y lo que pasa y las cosas, ¿no? Entonces digo, oye, ¿esto por qué tenemos que ir allí y ver el mismo edificio que puedo ver en Chicago o en donde sea, o en Kuala Lumpur, ¿no? Entonces pues empecé a pensar que eso, pues, y luego con los maestros. Un señor como Pradapul, que he viajado mucho con él y que pues tenía una visión realmente muy crítica del movimiento moderno, siendo grandes, vamos, me apasiona los artistas del movimiento moderno. Lo que pasa que no todo el mundo puede ser Miss Van der Rohe, que es lo que se ha pretendido, ¿no? Pero en fin, perdona que cuento. Lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son tus retos ahora? O sea, es decir, ¿cómo ves el futuro? ¿Dónde estás? ¿Has llegado ya? Pues me apetece dejar el estudio para que sigan, ¿sabes? Y yo dedicarme, que tengo una casita perdida por ahí en un lugar mágico, y dedicarme ahí a escarbar cebollinos, a pasear, bueno, y a escribir y contar un poco todo esto. No sé, me están diciendo que escriba estas cosas y tal, pero yo siempre he sido un homo faber, ¿sabes? Siempre lo que he necesitado, pero bueno, luego siempre digo eso, no, ahora me voy a dedicar y tal, y luego no puedo. Me entro porque es lo único que sé hacer, ¿me entiendes? Es un problema de limitaciones, o sea, y entonces lo único que sé hacer es encima del tablero y estar dándole. Pero bueno, yo estoy convencido que evidentemente la industrialización tiene que cambiar el sector es un sector muy poco, bueno, siempre me llama la atención como muchos políticos o la sociedad dice, bueno, que vienen unos inmigrantes sin colocación y tal. Bueno, se puede meter la construcción. Y bueno, ¿y por qué no en medicina y que operen? O sea, es acojonante. O sea, resulta que aquí el que no sabe hacer nada y el que el pobrecito que ver, para eso está la construcción. Pero ¿qué es esto, no? O sea, vamos a ver, ¿no? Vamos a formarles si quieren ir a construcción, pero que sepan construir y que sepan lo que están haciendo. Y esa es la obligación de la sociedad. A esta gente darla lo que no tienen, que es educación y técnica para poder ser útiles, ¿no? Pues no, que vayan a la construcción. Entonces, es un sector que está tan mediatizado por el suelo, por ejemplo, por el precio del suelo. Claro, que cuando aquí ha llegado momentos que la burbuja está arriba, es que se maneja y de pronto llega a ser bueno, me parece que quiero recordar que en el momento más brutal el suelo llegó a estar casi era el 50 o el 50%. El 50%. Vamos, eso se lo dices a cualquier país europeo y cuando el suelo pasa del 20% se monta un pollo tremendo, ¿no? Y aquí está a 50 grados. ¿Cómo? Entonces, como tiene que venderse, porque el precio final lo pone lo mediocre y lo barato, el precio final, porque la gente compra por el sitio, yo quiero una casa de mis padres en Torrejón, tal. Entonces, si no le pones el precio ese, la gente todavía no tiene la educación de decir, no, yo quiero una casa de consumo prácticamente cero y explicarle, esto te cuesta al año 200 euros de energía, punto, y no los 1.500 que estás pagando o los 1.700. Y hay que decirlo, pero claro, lo dice todo el mundo, pero no se audita y no se comprueba. Y entonces estoy harto de ver en todo el país urbanización sostenible, todo es sostenible. La política es sostenible. Todo lo primero que dice un político es vamos a hacer una política sostenible. Y yo me quedo perplejo, digo, ya me contará qué es una política sostenible, ¿no? En fin, se ha convertido ya en un lugar común, ¿no? En una especie de... Entonces, pues hasta que no se ponga un poco de rigor y no se exija realmente y que se penalice realmente el que te vende la moto, como ha pasado en otros sectores, ¿verdad? Que fíjate el puro que le metieron a una empresa de vehículos porque estaba trocando la venta de motores, ¿no? Eso le meten 2 o 3 de esas al sector y se ponen las pilas aquí todo Dios, ¿o no? Entonces, bueno, pues creo que es un país de atajos, es un país que le falta de pillos, que lo creo, creo que es un país de pillos, la excelencia no se valora, lo que se valora es otras cosas, y tenemos una remona que nos va a costar mucho salir de ella. No
creo que no salgamos, si nos deja Gaia. Pero no creo que podremos salir, pero son generaciones las que tienen que venir diciendo hasta aquí hemos llegado. Y no puede ser porque es que estamos viviendo un escándalo tras otro y aquí no se le mueva a nadie el rictus, ¿no? O sea, es un país muy difícil. Y luego tiene cosas maravillosas, porque tampoco soy negativo en ese sentido, porque tenemos lo mejor que puede tener ahora es un clima, así es que tenemos un clima maravilloso y tenemos unas posibilidades para exportar conocimiento, tecnología realmente pasiva, tecnología medioambiental, pero ¿sabes? Pero las industrias, las empresas tenían que hacer un pacto de fuerte y entre todos empujar y no dejar que vengan los listos y defrauden, sino boom, 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 y que todos los políticos, como decía alguien antes en la mesa anterior, que hiciesen un pacto, digamos, medioambiental potente. Todas, pero aquí se le echa uno en cara al otro, entonces es muy difícil porque es complicadísimo, pero pues yo voy a seguir dando la vara de lo que pienso hacer. De vez en cuando pues quiero dejar también un poco, levantar el pie del acelerador y dedicarme también un poco a uno mismo, ¿no? Porque llevo mucho tiempo siendo muy pesado con esto y trabajando mucho, ¿no? Pero es lo que he creído, ¿no? Y es lo que sé hacer, ¿no? Pero sí creo que la industrialización tiene que venir. El primero que realmente monte un buen sistema, pero para eso hay que invertir, porque es un problema de escala, de coger proyectos modulados muy bien y un sistema realmente que sea capaz de resolver, porque se puede resolver todo, no se trata de prefabricar todo igual, ¿no? Sino conseguir sistemas constructivos que se adapten y se modulen en función de los proyectos bien planteados, ¿no? Y ese sistema, lo que pasa es que hay que invertir mucho y no puede ser que, como me llaman a lo mejor empresas, oye, mira, que quiero que nos hagas un estudio para industrializar, tal, y vamos a hacer un prototipo de 20 viviendas. Te digo, pero ¿qué me estáis contando, joder? ¿Tú te crees que se va a meter alguien a construiros 20 viviendas? Tú encárgale 1000 y verás tú si monta un pollo para hacer 1000 viviendas. Y se puede hacer. Es un problema de escala. Y aquí no, es que no queremos arriesgar mucho, entonces vamos a ver si hay un sistema. Pero ¿qué entendemos, ¿no? Y en el fondo es porque lo que quieren es saber si lo va a hacer más rápido o, ¿sabes?, por otros mecanismos distintos. Estamos en manos, pues ya sabes, o sea, el mercado, pues lo que dirigen ahora, pues los fondos, y les da igual vender casas que sillas, que yo qué sé, que chocolatinas. O sea, ellos tienen unos ratios que tienen que conseguir. No estoy diciendo nada escandaloso, ¿no? Creo que lo sabemos todos. Entonces, bueno, pues eso es un tema, y también, como te decía en la mesa anterior, claro, esto sirve para que un político le eche la responsabilidad al otro, y esto no lo has hecho, tal, se está utilizando de una manera mezquina, ¿no? Pero, en fin, yo no sé si te he contestado, ¿no? Pero y esta última porque me llaman. Venga, la última y ya está. Soy breve. No sé si te está escuchando, pero soy breve. En tu opinión, ¿crees que a día de hoy hay talento preparado para construir con excelencia pasiva y industrializada? Talento técnico, sí. Pero talento técnico. ¿Para construir de esta manera? Empresas constructoras, algunas, pocas, pero pocas. A mí nos ha costado mucho. Porque hay una inercia ya que se sabe, joder, porque la gente no lo pide, porque es que penaliza. O sea, en vez de ser una bonificación y una mejora y tal, todavía la gente pues todavía quiere más que el baño tenga mármoles, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Y no hay esa cultura que hay en Europa, que esa educación, que en Europa la gente dice, no, yo quiero, ¿cuánto ahorra mi vivienda? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a consumir en euros este año en la vivienda que me vende? Es decir, son objetivos prestacionales. Y eso ocurre en el sector del automóvil desde hace años. Y están compitiendo por una prestación. A ver quién da el coche que da más servicios al mejor precio.
Y aquí no ha llegado a la arquitectura lo prestacional. Estamos todavía con principios de normativas no prestacionales, ¿no? Entonces, eso va a llegar tarde, porque ya sabéis que aquí vamos con una inercia por toda la historia que tenemos, ¿no? Pero no habrá más remedio, porque claro, estamos viendo ahora cómo se dispara la mano de obra, ya no hay gente que te construya de una manera tal, los materiales, brum, brum, brum. Entonces eso, la única manera de reconducirlo es con una producción industrializada muy precisa, donde el milímetro sea ya inaceptable, las variaciones, y hablo siempre de la vivienda pública y de la vivienda colectiva y de los espacios públicos. Las viviendas unifamiliares es otro tema que es lo que se ha explotado mucho, ¿no? Es decir, una vivienda passive house unifamiliar, bueno, pues sí, está bien como prototipo de experimentación, pero el tema está en hacer un barrio entero y bajar el consumo y la demanda pues un 70%. A un barrio entero de 10.000 personas o de 12.000 personas. Eso es, y haces 4 de esos o 5 de esos en una ciudad y has hecho un bajón brutal en todo el tema de esto de carbono, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Ya voy. Oye, muchísimas gracias.